Hola a todos y todas. En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre los teóricos del psicoanálisis y con ustedes voy a tener a cuatro personitas más hablándonos sobre estos teóricos importantes y principales que abarcan una gran sabiduría para la psicología. Tendremos imágenes de apoyo para que puedan entender conceptos y no se pierdan en este podcast. Bueno, empecemos con Mateo. Mateo, ¿tú qué sabes sobre Freud? ¿Por qué es el padre del psicoanálisis? ¿El que nos enseña? Claro que sí, compañera Liz. Bueno, Freud es considerado el fundador del psicoanálisis, ya que su principal aporte fue la introducción del inconsciente como el núcleo de la vida psíquica. Él propuso una estructura mental compuesta por el ello, el yo y el superyo, que interactúan en constante tensión. Freud también desarrolló los mecanismos de defensa, la transferencia y la teoría del desarrollo psicosexual, explicando cómo las experiencias infantiles influyen en la personalidad ya adulta. Su método clínico, también basado en la asociación libre y la interpretación de sueños, permitió acceder a contenidos reprimidos y comprender el sufrimiento humano desde una lógica simbólica y emocional. Interesante. Y como sucesor que después se dividió, vamos a encontrar a Carl Gustav Jung. De eso les voy a hablar un poco. Hoy en día lo encontramos como la escuela junguiana o de psicología analítica. Él se separó porque encontró que su enfoque central no solo era personal, no solo habla del yo, sino también nos habla de un inconsciente colectivo, un inconsciente que alberga arquetipos, que son imágenes universales, presentes en mitos, en sueños. Vamos a encontrar como el héroe, como la madre, como el ermitaño, el sabio, el joker, aquel que nos hace, el trickster. Entonces, vamos a encontrar que él habla de un inconsciente, de una memoria compartida que va de generación en generación y nos habla de un proceso de individuación, que es un proceso de integración del consciente y el inconsciente para hacer una plenitud psicológica y convertirnos como en una mejor persona. Pero este proceso dura toda la vida. ¿Qué nos trajo Jung a la psicología analítica? Esa conexión entre los sueños, el psicoanálisis, la mitología, la creatividad, la religión, la espiritualidad, y centrándose en que él veía la libido no como algo sexual, sino como energía de creatividad, energía para poder expresar pasiones, deseos, no solo algo netamente sexual, y eso es lo que lo dividió de Freud en 1914. Quiero saber, ahora siguiendo con este tema, ¿qué opina Daniela de Lacan? ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bueno, compañera Liz, te cuento que también Lacan reinterpretó las ideas de Freud desde la lingüística y la filosofía. Jacques Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Algunos aportes que hizo Jacques Lacan al psicoanálisis fue el que propuso el inconsciente, que está estructurado como lenguaje, donde los deseos y conflictos se expresan en palabras y símbolos. También desarrolló el estadio del espejo, que explica cómo el niño construye su identidad al reconocer su reflejo. Y también formuló los tres registrados de la experiencia: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y por último, renovó la práctica clínica con sesiones variables y una escucha centrada en el discurso del paciente. ¿Quién seríamos nosotros sin poder cómo reflejarnos a nosotros mismos y expresar a través del lenguaje aquello que sentimos? Eso es muy importante. Pero bueno, vamos con Margaret Klein y quiero saber, Joana, ¿tú qué sabes de ella y qué nos puedes aportar en este podcast? Creo que tienes el micrófono apagado. Perdonen. Y les decía que claro que sí, que les cuento que Melanie Klein fue una mujer que fue en controversia en toda su época, contra todo pronóstico, contra todo el tema del psicoanálisis de la época, ya que ella como distintivo cambió el lema de Freud, que siempre iba el sujeto en búsqueda del placer por un ser que busca y necesita objetos para relacionarse.
Melanie trabajaba o decidió trabajar en terapia con los niños, algo que en la época era innovador, puesto que no se contaba con las herramientas, con las maneras, con los recursos para investigar y hacerle terapia a los niños. Cabe aclarar que los niños necesitan que los lleven a terapia, cosa diferente de un adulto, que un adulto por él mismo busca ser analizado. Entonces Melanie demostró que los niños, a través de los juegos, ¿sí? A través de terapias con juegos, ellos son capaces de hablar y de expresar todo lo que tienen dentro, todos sus traumas, todas sus depresiones, son expresadas a través del juego. Es el papel del terapeuta saber interpretar todos estos asuntos que el niño expresa, emociones. Melanie también resaltó el punto de que la madre es importante en la relación del recién nacido, porque es la primera relación que el recién nacido tiene, ¿sí? Entonces el papel de la madre es vital. Y por último también dio grandes aportes acerca de la envidia, que es un sentimiento que juega un papel importante en nosotros. Entonces ella hizo grandes aportes acerca de eso. Sabes que es muy importante porque la primera infancia es donde creamos ese inconsciente con el cual vamos a tener que trabajar y sobrellevar de adultos. Pero para continuar con este podcast, quiero saber qué piensas Policarpa sobre Margaret Maher. Yo veo que tú eres y las has estudiado y quisiera saber tu opinión sobre ella. Bueno, Margaret Maher tiene una línea muy parecida a Melanie Klein, solo que Margaret Maher, ella, pues además de ser médico y psicoanalista, ella se enfocó en una edad específica de la infancia, de los 0 a los 3 años. Margaret Maher nos dejó una teoría denominada la teoría del proceso de separación e individuación. Ella se centra en la importancia radical que tiene el proceso de separación del niño de su madre, o sea, esa separación donde el bebé, el tiempo en que él dura en autorreconocerse como independiente de la madre, dice Margaret Maher en su teoría que es fundamental en el desarrollo emocional del individuo. Cuando esa etapa se desarrolla normalmente, sin tropiezos, cuando no hay abandono, cuando no hay separación, cuando no hay muerte, pues casi que se podría decir que va a ser un adulto emocionalmente sano. Pero cuando esa etapa se ve por alguna circunstancia afectada, eso va a dejar secuelas emocionales en el adulto. La verdad me pareció muy interesante la postura de Margaret Maher. Pero ya en este punto donde hemos escuchado estos teóricos tan importantes, bueno sería saber en sí cuál es el objeto del estudio del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis estudia al sujeto del inconsciente marcado por el deseo, el conflicto y sus experiencias afectivas, ¿no? A diferencia de enfoques centrados en la conducta o en la condición, el psicoanálisis interpreta los significados ocultos en síntomas, sueños y también en el lenguaje. Reconoce cómo la singularidad de cada persona permite comprender tanto el malestar psíquico como la formación de la identidad y subjetividad. Eso es muy cierto, vemos que el psicoanálisis nos habla de que no somos esta portada, sino que llevamos algo por dentro con lo que trabajamos. Pero es muy importante saber ustedes qué piensan del psicoanálisis, o sea, qué conclusiones sacan eh, del trabajo del psicoanálisis en la psicología analítica. Quisiera conocer alguna de sus opiniones. Bueno, compañera Liz, compañeros, les cuento que lo primero como conclusión es una enseñanza que creo que nos acaba de decir el compañero, y es que el psicoanálisis nos enseña que el comportamiento humano no puede entenderse únicamente desde lo racional o lo que podemos observar en las personas. Al introducir el inconsciente como eje central, se abre una vía para explorar el sufrimiento, el deseo y los conflictos internos que configuran la vida psíquica de cualquier persona.
Yo también les puedo decir que en conclusión, todos estos autores, como lo son Freud, Jung, Lacan, Klein, Mahler, nos enriquecieron, nos dieron, cada uno aportó ese granito que nos llenó de herramientas para comprender la subjetividad, el lenguaje, los vínculos tempranos y el desarrollo del yo. Cada autor aportó una mirada que fue única, que amplió todo el campo clínico y teórico del psicoanálisis. Claro que sí, compañeros. Y pues realmente pienso yo que nos podemos ir y terminar este podcast sin decir que si el psicoanálisis se enfoca en comprender el mundo interno de las personas, pues el psicoanálisis es vigente, a pesar de que estamos hablando de representantes del siglo anterior, el psicoanálisis hoy es vigente para muchas disciplinas, no solamente para su estudio, sino que ese enfoque influyó en la transformación más allá de la parte clínica del psicoanálisis, también impactó la cultura, impacta el arte, la educación, la filosofía. Y no siendo más, queda decir que aunque ha sido corto y no podemos ahondar en cada uno de los teóricos hoy tratados, esta es una pequeña muestra de lo que nos ha llegado el psicoanálisis hoy en día, que aún es vigente, que aún es presente, en el cual nos podemos especializar como psicólogos. Y no siendo más, los esperamos en otro podcast.